Bienvenidos a este recorrido por la historia y la fe. Hoy exploraremos 8 iglesias católicas en Jalapa, cada una con su propio encanto, arquitectura y tradición. Acompáñanos a descubrir su belleza, su legado y el papel que juegan en la vida de la ciudad. Comencemos. La Iglesia de los Sagrados Corazones de Jesús y de María se ubica en la calle Altamirano número 121 en el centro de Jalapa. Su estilo es neoclásico y fue construida en el siglo XIX. Su fachada ostenta un estilo sobrio. Sus dos altas torres hacen contraste con lo angosto de la calle haciéndola visible desde gran distancia. La entrada principal tiene un arco de medio punto adornado con un portón de madera y un gran vitral con dos corazones haciendo alusión a su nombre. Su interior, al igual que su fachada, refleja un estilo sobrio destacando su altar con pared de madera y su gran cúpula de la que desciende un gran candelabro. El nombre de esta iglesia se debe a una leyenda protagonizada por una pareja de enamorados, cuyo padre de la novia, un inmigrante español, se opuso al matrimonio de su hija por diferencias sociales y económicas. Separados, los novios juraron que sus corazones estarían eternamente juntos, pero la joven enfermó de tristeza y posteriormente murió. El padre buscó consuelo y un sacerdote le recomendó construir una capilla para que encontrara la paz anhelada. Al salir de la parroquia, el padre vio una mariposa y la siguió hasta donde posó, decidiendo construir ahí la que más tarde sería la Iglesia de los Corazones. La Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe se encuentra ubicada en la calle Mártires de Jalapa sin número, en la zona del Dique, al sur del centro histórico de Jalapa. Cuenta con una historia singular, ya que este santuario tiene su origen en una pequeña capilla familiar que empezó a tener culto religioso a partir de 1930 y fue clausurada durante la persecución a la Iglesia Católica por parte del gobernador Adalberto Tejeda, ocasionando que el santuario se convirtiera en un salón de baile. Tejeda promulgó la Ley 197, la cual limitaba el número de sacerdotes en el estado, causando la protesta de la Iglesia Católica encabezada por el obispo de Veracruz Rafael Guízar y Valencia. Años después, en 1948, se reabre y se dedica a Nuestra Señora de Guadalupe. En 1957, el arzobispo Pío López eleva el recinto a parroquia y en 1963 recibe el nombre de santuario, hasta que, en octubre de 1995, se pone la primera piedra de la edificación actual, diseñada por el arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora, la cual fue nombrada como Basílica Menor desde el 2013. Su arquitectura destaca por su gran escalinata reflejando su majestuosidad. A la mitad del recorrido se encuentra una Virgen tallada en madera y su interior es dominado por su hermoso retablo, con una réplica de la Virgen de Guadalupe y hermosos vitrales. La también conocida como la Iglesia del Dique, tiene la peculiaridad de que se realizan peregrinaciones antes y hasta el 12 de diciembre de cada año. La parroquia de Nuestro Señor del Calvario se ubica en la calle Libertad número 3, en el centro de Jalapa. Esta iglesia tiene sus orígenes en la época colonial. El estilo de construcción es barroco y está ubicada en los terrenos del barrio de Jalitic, uno de los 4 barrios que dieron origen a la ciudad de Jalapa. En sus inicios prestaba sus servicios religiosos a sus habitantes y a los viajeros que transitaban hacia la Ciudad de México. En 1691 se le menciona como ermita del Calvario y funcionó como auxiliar de la parroquia de la Inmaculada Concepción. Su construcción definitiva se inició en 1826 y se reedificó en 1895. Su planta es de cruz latina, cuenta con 2 torres campanario, un apacible atrio y en su interior alberga 2 retablos barrocos que pertenecieron al exconvento de San Francisco. El retablo situado en el ala derecha de la parroquia del Calvario se encuentra dedicado a San Francisco de Asís. Su altar se encuentra adornado con flores, ángeles y hojarascas, y la comunidad religiosa del Calvario lo conoce como el retablo de los dolores, alusión debida al sufrimiento que en vida tuvo San Francisco, pues fue el primer hombre que padeció en su cuerpo las heridas de Cristo. Dichos estigmas aparecieron en sus manos y sus pies, marcando su existencia con sufrimiento.
El retablo localizado en el ala izquierda del Templo de El Calvario está dedicado a San Juan Nepomuceno, el mártir del secreto de la confesión. Su escultura se ubica en el centro del altar. Este retablo se compone por pinturas, 2 están colocadas en la parte superior del altar y 2 más se localizan en la parte baja. Estas 4 imágenes aluden al tormento que sufrió Juan Nepomuceno al defender el secreto de confesión. Tanto el retablo de San Francisco como el de San Juan Nepomuceno son una muestra clara del barroco. La Rectoría de Santiago Apóstol se ubica en la calle Úrsulo Galván número 112 en el centro de Jalapa. Este templo es uno de los más antiguos de la ciudad, ya que su construcción data del año de 1863, aunque su fachada se construyó casi 50 años después. También fue conocida como la Rectoría del Seminario, edificio con el que colinda por su parte trasera. Incluso, antiguamente existía una puerta que conectaba a los 2 edificios. En su arquitectura, la iglesia de Santiago Apóstol observa elementos y estilos diferentes en los que se puede ver una cúpula de media naranja, y las ventanas de estilo barroco ubicadas de forma irregular en los muros de la iglesia. Su fachada es de estilo neogótico. Se conoce como la iglesia de Santiaguito ya que antiguamente a unos metros de ahí se encontraba otra parroquia con el nombre de Santiago Apóstol. En su interior se encuentra uno de los retablos del extinto convento de San Francisco, otros 2 retablos del mismo convento se encuentran en la parroquia de Nuestro Señor del Calvario. El convento de San Francisco se encontraba en el centro de Jalapa, en lo que hoy es el Parque Juárez. Cuenta con 4 campanas, se cuenta que algunas fueron fundidas en 1949 y una más antigua a inicios del siglo XX, en 1901. El 26 de julio de 1976 a las 2 de la madrugada cayó una campana con 1,5 toneladas de peso generando un tremendo sonido. Rompió el techo del coro y varios muebles, pero lo que impresionó a todos los que acudieron a ver qué había pasado en la iglesia fue que milagrosamente se salvó el retablo de cedro rojo que estaba detrás del altar mayor, ese mismo que perteneció al antiguo templo franciscano. La iglesia de Nuestra Señora de la Piedad se encuentra ubicada en la esquina que conforman la avenida 20 de Noviembre Oriente y la calle Adalberto Tejeda, en los límites del centro de Jalapa. La iglesia de la Piedad en Jalapa también es considerada un monumento y se destaca entre las otras porque fue construida por la iniciativa particular de doña Luz Barrios de Rodríguez, quien mandó a construirla cerca del año 1883. Posteriormente fue incorporada a la parroquia de Nuestra Señora del Refugio que forma parte de la arquidiócesis de la ciudad. Su arquitectura colonial se destaca por el campanario que aún hoy funciona para los llamados ceremoniales. Las molduras dentro y fuera del edificio son sencillas pero de gran belleza. El atractivo de Iglesia de la Piedad es su conservación ya que aún cuenta con mobiliario original. Sus pisos tipo mayólica se conservan en perfecto estado. Las arañas y otras lámparas, el altar ceremonial y las casillas de confesión también se conservan en buen estado. En su interior se encuentra una hermosa escultura de la Piedad tallada en madera. El Templo Expiatorio Sagrado Corazón de Jesús, conocida como la Iglesia del Beaterio, se ubica en la calle Zaragoza sin número en el centro histórico de Jalapa. Fue fundada en 1753 por Rafael Amarín de Burgos. A finales del siglo XVIII el edificio contaba con una capilla y espacio para dar albergue a 14 beatas, de ahí que se conoce como la Iglesia del Beaterio. En el edificio también funcionó una escuela, auspiciada por don Mateo Vadillo, un comerciante de origen europeo y avecindado en Jalapa. Don Mateo costeó la obra principal del beaterio y le asignó 120 pesos anuales para sufragar los gastos de educación de hasta 30 niñas de bajos recursos. Las clases en esta escuela iniciaron en 1795.
La construcción definitiva se atribuye a la Orden de los Jesuitas, que lo reedificó entre 1906 y 1908, quedando finalmente tal como la conocemos en la actualidad, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. En su interior se alberga 2 retablos neogóticos realizados en madera. Debido a su ubicación, la iglesia del Beaterio no cuenta con un atrio, tampoco en su interior se encuentra una cúpula, como en iglesias del mismo periodo. Sin embargo, su interior es de extrema belleza. Su techo abovedado y sus bellos vitrales generan un sentimiento de paz y armonía a sus feligreses. En su fachada cuenta con 2 campanarios circulares, que son el sello característico de esta iglesia. Su portón, conocido también como la Puerta de las Narices, hace de este edificio un distintivo único de la ciudad. Se encuentra a tan solo metros de la Catedral Metropolitana, siendo la segunda iglesia ubicada en el corazón de la ciudad. La iglesia de San José se ubica en la Plaza Alcalde y García número 4, esquina con la calle Jalapeños Ilustres, en el centro histórico de Jalapa. Originalmente esa zona pertenecía al antiguo barrio de Techacapan, uno de los 4 barrios que dieron origen a la ciudad. Fue la primera parroquia de Jalapa construida entre 1568 y 1580, sin embargo fue hasta el siglo XVIII cuando se levantó el templo como actualmente se conoce. Su estilo es una combinación de mudéjar, gótico y barroco, y en ella destaca un retablo neoclásico de madera, decorado con figuras vegetales. La estructura presenta 3 naves, teniendo una común central y 2 naves laterales. Cada una de estas con menor jerarquía eclesiástica. Presenta al pie de la nave central un área del coro y una pila bautismal a un costado del altar. Al principio San José era tomado como un curato, una división territorial eclesiástica donde un párroco ejercía jurisdicción espiritual, es decir, donde podían evangelizar a los indígenas de los barrios. Edificaba sobre una loma, en su estructura resalta el atrio que, en el pasado, llegaba hasta la prolongación de Zamora. Esa vialidad era la entrada y salida hacia la Ciudad de México y la vía de comunicación con el puerto de Veracruz. En la época de la Revolución, a fines de 1920, se utilizó como cuartel para fuerzas carrancistas, y sufrió un gran deterioro a causa de un incendio en julio de 1931, cuando un grupo contrario a la iglesia la allanó, saqueó, incendió archivos parroquiales y destruyó gran parte de los ornamentos. Fueron los vecinos y los trabajadores de una fábrica de puros, instalada frente a la parroquia, los que apoyaron para apagar el fuego. En esta iglesia fueron bautizados el presidente Antonio López de Santa Anna, Sebastián Lerdo de Tejada y otros distinguidos jalapeños del siglo XIX, y alojó el cadáver de Maximiliano, por intervención del párroco José María Mora y Daza, hermano de Francisco de Paila, cuando era conducido a Veracruz para embarcarlo a Europa. La Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción está ubicada en la calle Revolución número 2, a un lado de la Plaza Lerdo, en el centro histórico de Jalapa. Comenzó a edificarse en 1641, en madera, pero se desplomó. En 1712 se inicia la construcción actual del templo de la catedral como existe actualmente y se concluye en 1776. Su arquitectura es de estilo y gusto franciscano, del que dominó en México hasta el siglo XVIII, por lo que tiene arcos sobre las puertas y en ellos campanas, como se observa en la fachada que da a la Plaza Lerdo. La torre oriente de la catedral se concluiría en 1778, es de 2 cuerpos y está rematada por un cupulín en la que se observa un reloj traído de Londres, Inglaterra, alrededor del año 1778, el cual, por mucho tiempo, fue el mejor de la Nueva España y actualmente se encuentra en funcionamiento. La torre tiene una altura de 50.28 metros. El campanario consta de 6 campanas en total, incluyendo la mayor, que es la más grande de todo el estado de Veracruz y que solamente es tocada todos los domingos para llamar a misa del arzobispo. La torre oriente ha sido la única torre que ha tenido, ya que la que se había proyectado levantar al lado poniente con las modificaciones realizadas a fines del siglo XIX, nunca se construyó, y solo quedó la base del primer cuerpo en la que se pueden apreciar 4 singulares gárgolas.
La leyenda popular relata que la construcción fue interrumpida, dado que los túneles que surgían de la catedral no soportarían el piso del nuevo edificio. El 27 de noviembre de 1864, el primer obispo de la diócesis, Francisco de Paula Suárez Peredo y Bazares, consagró este templo como catedral. Una de sus capillas está dedicada al quinto obispo de Veracruz, San Rafael Guízar y Valencia, en la cual se encuentran los restos del obispo beatificado por el Papa Juan Pablo II en 1995 y canonizado en 2006 por el Papa Benedicto XVI. Y así terminamos nuestro recorrido por estas 8 iglesias católicas en Jalapa, cada una con su propia historia, arquitectura y espiritualidad que forman parte del alma de esta hermosa ciudad. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Cuéntanos en los comentarios, ¿ya conocías alguna de estas iglesias? ¿Cuál te gustaría visitar? Nos vemos en el próximo video.